La noche se cerraba sobre el camión, envolviéndolo en una oscuridad densa. James, un veterano conductor de camiones, atravesaba un camino rural solitario. Las luces de su vehículo iluminaban la estrecha carretera, pero más allá de la franja iluminada, la oscuridad era opresiva. En una curva, algo atrajo la atención de James. Una figura diminuta, apenas visible en la penumbra, se movía junto a la carretera. Al acercarse, descubrió a una niña pequeña, de no más de 6 años, con vestimenta desgastada y descalza, caminando sola en la negrura de la noche. La sorpresa y la preocupación se apoderaron de James. Detuvo el camión y bajó, acercándose con cautela a la niña. Su pelo oscuro caía en desorden sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y asustados, miraban al conductor con una mezcla de tristeza y confusión. «¿Dónde están tus padres?», preguntó James con suavidad, pero la niña no respondió. Parecía ajena a su entorno, como si estuviera atrapada en un sueño. Ante la falta de respuesta, James decidió llevarla a la estación de policía más cercana. La ayudó a subir al camión y la instaló en el asiento del pasajero. La niña permanecía en silencio, mirando fijamente hacia adelante, como si estuviera absorta en pensamientos que escapaban a la comprensión de un adulto. El viaje transcurrió en un silencio inquietante. James intentó entablar conversación varias veces, pero la niña apenas parpadeaba, como si estuviera en otro lugar. Mientras avanzaban por la carretera solitaria, la atmósfera dentro del camión se volvía más densa, cargada con la inexplicable presencia de la pequeña. Finalmente, llegaron a la estación de policía local. James bajó del camión y abrió la puerta para ayudar a la niña, pero su corazón se detuvo. El asiento del pasajero estaba vacío. La niña había desaparecido. James buscó frenéticamente en la cabina, temiendo lo peor. ¿Había caído al suelo? ¿Se había escondido en algún rincón oscuro del camión? Pero no había rastro de ella. Confundido y alarmado, James entró a la estación de policía solo. Explicó la extraña situación al oficial de guardia, esperando que la niña hubiera decidido explorar por sí misma. Sin embargo, cuando el oficial consultó sus archivos, su rostro palideció. «Hace años, hubo un terrible incidente en esta misma carretera», dijo el oficial con voz grave. «Una niña pequeña fue asesinada aquí, cerca de la estación de policía. Su cuerpo nunca fue encontrado». James sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La niña que había recogido en la carretera era un espectro, una aparición de un pasado trágico. El oficial continuó revelando la historia macabra de una niña llamada Emily que, hace años, había sido secuestrada y asesinada en la carretera donde James la había encontrado. Su desaparición y muerte habían dejado una herida abierta en la comunidad, sin que se hubiera encontrado justicia para la pequeña víctima. Incapaz de asimilar completamente la realidad de lo que acababa de oír, James insistió en que la niña estaba viva cuando la llevó al camión. A pesar de sus explicaciones, las miradas de los oficiales de policía lo rodearon con escepticismo. Mientras estaba en la estación, James comenzó a experimentar sucesos extraños. Sombras inquietantes se movían en las esquinas de su visión, y sus sueños estaban plagados de imágenes perturbadoras. No importaba cuánto intentara convencerse de que todo era una coincidencia, la sensación de que algo oscuro lo acechaba se volvía cada vez más abrumadora. Decidió regresar a la carretera donde había encontrado a la niña, en un intento desesperado de entender lo que había sucedido. La noche siguiente, condujo por la misma carretera que ahora resonaba con susurros de tragedia. La oscuridad era intensa, solo interrumpida por los faros del camión. De repente, una figura apareció en la carretera, la misma niña pequeña que había desaparecido misteriosamente en la estación de policía. James detuvo el camión. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La niña lo miró con ojos tristes, y esta vez, sus labios se movieron. «Nadie me buscó», dijo en un susurro apenas audible, «hasta que llegaste tú». James, abrumado por la tristeza en los ojos de la niña, decidió enfrentar la verdad. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con voz temblorosa. La niña señaló hacia el bosque que bordeaba la carretera.
Un sendero oscuro se internaba en la espesura y un aura inquietante emanaba de su interior. James, impulsado por una fuerza que no podía comprender, decidió seguir a la niña hacia lo desconocido. A medida que avanzaban por el sendero, la atmósfera se volvía más densa, como si la tristeza y el dolor impregnaran el aire. Sombras danzaban entre los árboles, y el susurro del viento se mezclaba con susurros de una época pasada. La niña condujo a James hacia un claro en el bosque, donde una lápida solitaria se alzaba en silencio. Era el lugar donde Emily, la niña asesinada, había sido sepultada en secreto. La pequeña figura se arrodilló frente a la tumba, y James, conmovido por la escena, la acompañó en el gesto de respeto. «Estuve perdida durante mucho tiempo», susurró la niña. «Nadie me buscó, y mi espíritu quedó atrapado entre mundos. Pero tú, James, me diste una oportunidad de ser encontrada». A medida que hablaba, la oscuridad que rodeaba el lugar comenzó a disiparse. Rayos de luz filtrándose entre las ramas iluminaron el claro, revelando una paz que había estado ausente durante años. James sintió un peso levantarse de sus hombros. Había sido elegido para cumplir un propósito más allá de su comprensión, un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus atrapados en la penumbra del olvido. La niña, finalmente en paz, sonrió a James antes de desvanecerse en la luz creciente. La sensación de tristeza y desesperación que había plagado la carretera y el bosque se desvaneció, dejando solo un susurro suave del viento. James regresó al camión, su corazón lleno de una mezcla de asombro y serenidad. A medida que dejaba atrás el bosque, sabía que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. La niña, encontrada y liberada, había encontrado su paz, y él, un simple conductor de camiones, había sido el medio para lograrlo. Desde esa noche, la carretera y el bosque recuperaron su tranquilidad. La historia de James y la niña perdida se convirtió en parte del folclore local, un cuento susurrado entre los lugareños en las noches oscuras. El camión continuó su viaje, pero James llevó consigo la experiencia única que lo conectó con el más allá. A veces, en la tranquilidad de la noche, aún escuchaba el suave susurro del viento, recordándole que las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los espíritus pueden desdibujarse en la oscuridad de una carretera rural. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo y eres amante de los relatos perturbadores, no dudes en dejar tu like y suscribirte para no perderte nada.